Oigan, ¿a ustedes les gusta el Black Friday? Yo lo amo. Oigan, pues les tengo una buena noticia. Si ustedes van a andar en El Paso aprovechando el Black Friday, hay unas ofertas geniales y les voy a decir en dónde específicamente. Ay, sí, pásanos tips. Hay una tienda que se llama Ticos Outlet Store. Ahí encuentran ustedes, no se imaginan la cantidad de cosas. Hay muebles, hay ropa, hay zapatos, hay electrodomésticos y lo mejor de todo a un superprecio. Está en El Paso. Bueno, saberlo. Ahorita les paso la dirección exacta, pero Ponlo aquí para que toda la gente van a encontrar para que lo aprovechen. mejor de lo mejor. Se lo recomiendo, ¿eh? Oye, muy bueno. ir? En Ticos. Va. Ticos Outlet Store. Ticos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Oiga, una pregunta. ¿A qué le tiene usted miedo? ¿Qué considera usted algo de suspenso? Porque hoy aquí en Los Opinantes nuestra opinión va a ser en torno a lo que asusta, a lo que da miedo, pero en muy poquitas historias. Algo que generó mucho ruido, mucha controversia, generó multitudes que iban a ver y curiosear. Pero vamos a platicar cada uno de nosotros una historia que sabemos y que seguramente a usted le va a interesar. Aquí, en Los Opinantes. Con nosotros, Marcelo Ochoa. Hola, ya volví. ¿Cómo están? Así la tenemos castigada. Y el buen George. Hola, regresé del inframundo para estar con ustedes en Los Opinantes. Para hablar de miedo y suspenso. Oiga, es que hay muchos temas que parecen mentiras, parecen sacados de una película, pero que finalmente, si los comenta los periódicos, los medios digitales, lo han exponenciado de tal manera que la gente cree que fue cierto. En algunos casos no lo dudo, pero en la mayoría son solamente rumores. Tú, Josh, por ejemplo. Que he escuchado y que he visto y que he leído. Miren, yo traigo una historiecita que es leyenda, mito y anécdota, en mi caso. Y verdad. Y verdad. ¿Verdad o mito? No, es verdad, es verdad. Miren, el día del podcast de Halloween lo comentamos sobre la planchada, esta leyenda y mito de esta enfermera en los hospitales que visita a los enfermos. Y hay un sinfín de versiones, en cada ciudad hay una planchada. Sí. Yo les voy a confesar que yo creí siempre que se referían de que esta persona había muerto aplastada. Sí, con el nombre. sí, la plancharon. Sí, entonces yo imaginaba, decía, no, pues yo con un elevador y la pobre estaba abajo y ahí quedó. No, yo cruzando la calle la planchó un carro. Y nada, era porque la señora, o sea, la persona esta, el personaje ese siempre estaba con sus ropas perfectamente alineado, planchado, y por eso se le llama. Lisito. Qué bonito. A mí nunca van a poder decirme la planchada en otra dimensión. De pelo a lo mejor. Puede ser ahí que me aloque. Oigan, ¿es enfermera o enfermero? Enfermere. En estos tiempos vamos a manejarlo como enfermere. Bien. No te quedas, no, mira. Le planchere. La planchere. Esta onda, el primer registro que se maneja de esta leyenda es del Hospital Juárez en Ciudad de México, de una enfermera que se llamaba Eulalia. Y cuentan la historia de que era una enfermera súper dispuesta y comprometida con el servicio, que fallece de una manera espontánea ahí en el hospital, de un paro, una cuestión así, y que a partir de que ella fallece la empiezan a reconocer muchos pacientes que estaban en el turno de noche, y el día siguiente cuando les daba una atención muy, muy empática a esta enfermera, a las personas. Y, pues era muy buena en su trabajo. Sí, esto que el otro. Y al día siguiente, cuando querían agradecer a la persona, le decían que no existía nadie con esas características de esta persona súper arreglada y estas cuestiones. Aquí en Chihuahua tenemos también nuestra versión de la planchada en el Hospital Central. No, es el... En el Palmore. Yo sé del No, Central. yo también oí que en el Central. Es que te dobla turno Es la que pobre. yo estuve internada en el Palmore y ahí me platicaron de la planchada. Sí, no, yo lo sé la versión de El Central. Pero te tocó verla. No, o sea, la comentaron ahí, porque en esa ocasión fue cuando nació mi primer hijo y curiosamente no había más personas internadas en el área de maternidad, yo era la única.
Entonces, como que entre juego y así cotorreo, las enfermeras me dijeron, ay, a ver si no la viene a acompañar la planchada porque está solita. Órale. O sea, todavía asustándome, ¿verdad? Después de que está bien tétrico ahí ese hospital. Hay muchas versiones en internet, puedes encontrar de que es un ente maligno y que va por las almas de los pacientes, y la mayoría se va por el hecho de que es una acompañante, y te digo, y que hace labores muy humanas. Pero la mayoría de los testimonios refieren a que va y les acompaña y les ayuda, ¿no? Y les proporciona incluso alguna clase de pues sí, de ayuda. De recomendación y de estos rollos. Y la gente queda muy agradecida, ¿no? Por eso al siguiente día la mencionan, la buscan y es cuando ya todos así como... Digo, así que tenemos nuestra enfermera planchada chihuahuense, y la anécdota que tengo es que estando mi padre en un episodio hospitalizado, mi papá siempre lo ponían aparte de los enfermos en las salas, porque somos pudientes y no nos gusta relacionarnos con las personas. No sé que no, porque el pobre tenía que dializarlo y tenía que estar súper aislado en esas cuestiones. Y un día mi hermana se quedó con él a cuidarlo, y tal cual la historia, a medianoche, cuando no hay nadie, tocan la puerta, mi hermana abre, y era una enfermera. Y mi hermana, ella lo narra que no era una enfermera clásica de estas de ahora que traen sus filipinas y su pantalón. De otra época. No, que traía su falda, sus medias largas, cofia. Y mi hermana dice que en la desvelada y todo, le abre y le pregunta que si cómo está el paciente, y mi hermana dice que pues está estable, y dijo, no se preocupe, va a estar bien, bla, 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 bla. Si requieren algo, aquí estoy dando los rondines y no sé qué. Y mi hermana todo lo tomó súper normal, volvió a estar con mi papá y todo, y al día siguiente, porque esta enfermera le dice que van a traer unas pastillas que son muy buenas para la recuperación de mi papá, y mi hermana se queda con ese dato, y al día siguiente él pide preguntar las famosas pastillas, y resulta que le dicen que no, que en ese turno no hay mujeres, en ese día no había mujeres en el turno, eran puros enfermeros. Y fue cuando mi hermana así de que, que ya conocía la planchada. Ya puedo confirmar que era la planchada, y pues en efecto sí andaba muy arregladita, así que podemos decir que sí tenemos nuestra versión chihuahuense. Oye, pero la versión de Chihuahua, la que yo he escuchado en el Hospital Central, es que era una enfermera que se quedó dormida en su turno, y que a consecuencia de que se haya quedado dormida, no pudo darle el medicamento a los pacientes y algunos murieron. Por eso, entonces, cuando ella se da cuenta, cuando se despierta y ve que pues los que estaban muy graves, que les tocaba el medicamento, no lo dieron, se suicida ella y se cuelga. Por eso aparece en las noches, y lo que hace es que va a visitar a los enfermos para darles el medicamento. Y hay veces que les dan medicina, o sea, la gente cuenta. Sí, sí, por eso, o sea, los atiende, pero por esa culpa. Pero ese es el origen que yo había escuchado, que ella se había sentido tan mal por lo que había pasado, que el haberse quedado dormido provocó que murieran, y ella se cuelga, por eso... Fíjate, el hospital tiene más de 120 años de estar ahí. ¿Cuánto estará cotizando todavía al seguro la enfermera? Eso es lo que a mí me pone a pensar. Se desvivió, como dice Marcela. Hay que ir a buscar. Digo, son versiones, porque les comento, en cada estado, en cada ciudad hay una versión de, y pues es como, también los hospitales siempre dan este aire de miedo y ¿sabes? De sucesos paranormales, porque finalmente entre que son edificios muy antiguos, y pues entre que también ocurren muchas situaciones, duelos, y cosas también, entonces... Oigan, incluso en ese Hospital Central hicieron una remodelación y encontraron muchas cosas de los revolucionarios. Sí, porque fue mil cosas. Sí, o sea, desde ese entonces funcionaba como tal. Entonces, al ir abriéndolo, pues encontraron reliquias. Órale. ¿Y tú, Marcela, qué nos platicas? Pues yo, curiosamente, contrario a estas historias y leyendas que son más de tipo a nivel nacional y conocidas en diferentes ciudades, esta es una historia muy tradicional de Chihuahua.
que es la de la famosa Pascualita, la novia de ahí de la tienda. Novia de Chihuahua. La novia más bonita de México, le dicen. Bueno, le decían. Cómete eso, María. ¿Cómo se llama esta? Angélica María. Angélica María. Era la novia de México, ¿no? Angélica Sí, María. fíjate, tendrá que competir con Pascualita. Bueno, pues está ubicada en la tienda La Popular, en la calle Avenida Ocampo y calle Victoria, que es una tienda muy famosa de novias, muy tradicional de aquí de Chihuahua. Entonces, pues obviamente yo cuando llegué a vivir aquí a Chihuahua en el 96, sí, pues lo primero que me dijeron, ve a conocer a la famosa Pascualita, ¿no? Entonces, pues claro que ahí voy de chismosa. Y pues sí, o sea, sí llamaba mucho la atención y luego pues ya toda esta historia del maniquí, que si la mamá, doña Pascualita, bueno, cuenta la leyenda que la mamá al vivir la pérdida de su única hija, la hija muere por la picadura de un animal ponzoñoso. En algunas partes dice que fue una araña, en otras partes dice que fue un alacrán. El chiste es que fallece a causa de esto, a punto de casarse. Entonces, en medio de su dolor, pues la mamá decide embalsamar el cuerpo de la hija para tenerlo con ella por siempre, ¿no? Pero, pues curiosamente, dentro de la historia y las fechas que yo estuve investigando, pues no coinciden, porque en la historia original dice que el maniquí viene de Francia en 1930. Y la hija de doña Pascualita fallece en 1967. Entonces, pues bueno, históricamente las fechas no coinciden, pero... Pero no se supone que la que está ahí de la Pascualita la embalsamaron a la hija una vez muerta. ¿O es un maniquí? No, pues es que esa es la parte que es confusa, porque si dicen que es el maniquí la hija... Pero en la historia dice que el maniquí llegó de Francia en 1930. Ya después, o sea, como se empezó a generar esta controversia surge porque la gente al ver el maniquí decían, es que se ve muy real. Sí. Es que está muy bien trabajado y pareciera que se le ven las venas de las manos y que le crecen las uñas y que te sigue con la mirada. Ojos, sí. Y parpadea, y luego ya la gente que trabajaba en la tienda, pues también empezó a alimentar esta creencia de que decían que en las noches la dejaban con un vestido y al siguiente día la encontraban con otro vestido. Entonces, pues todo esto va alimentando el morbo de la gente y se ha convertido pues en uno de los aparadores más visitados de aquí de la ciudad por esta historia del maniquí. Pero luego, pues bueno, en el 2017 surge una convocatoria para hacer en la Ciudad de México esta Casa del Terror organizada por una cervecería muy famosa, el Hotel Victoria. Perdón, entonces, pues ahí se trataba de que recreaban en un hotel muy antiguo diferentes leyendas de todo el país. Y la gran protagonista de este evento, pues iba a ser la Pascualita, que justamente es una leyenda que no existe en ninguna otra parte, en ninguna ciudad de nuestro país, ¿no? Como el Curro, la Llorona y todas hay estas. Leyendas, por ejemplo, en La Laguna hay una leyenda donde se te aparece una mujer vestida de novia y te pide ride y esas cosas. Pero no es como Pascualita, no es tan elaborada. No, o sea, esta es la parte que a mí me atrae, que me parece muy interesante de esta leyenda y de esta tradición, que es muy local. O sea, y que en realidad la gente fue la que empezó a crear pues toda esta historia y todo este misticismo alrededor de este personaje. Entonces, se la llevan al Hotel Victoria para presentarla en este evento, precisamente en una temporada de Día de Muertos en el 2017, y bueno, es un éxito así rotundo. Incluso tuvieron que abrir horarios especiales, o sea, a ampliarlos para que la gente, o sea, porque había filas y filas de gente queriendo ir a conocer la Pascualita.
Y luego alargan la fecha, la vuelven a invitar al siguiente año y entonces empieza como recorrido de traerla y luego volverla a llevar hacia la Ciudad de México. Y en una de esas que regresa, pues ándale que ya no se parecía. ¿Ya no se parecía a la que estaba? Ya no era el mismo maniquí. Le hicieron su chaineada. Le hicieron un extreme makeover o algo y pues ándale que la rejuvenecieron y pues obviamente fue otra controversia porque pues ya no era. Ya la gente decía es que esta no es Pascualita y la gente de ahí de la tienda dicen es que sí es, lo que pasa es que como ha viajado tanto pues necesitaba un retoque, ¿no? Y finalmente pues de 2022 a la fecha el aparador se encuentra ahorita vacío porque no han vuelto a ubicar el maniquí de la Pascualita. Oye, pero ¿qué creen ustedes que sea lo que atrae a la gente? Es decir, una leyenda de Chihuahua, tradicional de la capital de Chihuahua, va a un evento nacional y platicas, Marcela, que pues generó todo este revuelo. ¿Por qué? Digo, finalmente hay leyendas como con más miedo, ¿no? O hay leyendas como con más fondo, con más historia que la Pascualita, en mi opinión, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede estar generando ese atractivo para la gente? Yo creo que los temas de suspenso, de historias paranormales, de terror en cierta forma, pues siempre tienen un atractivo extra para la gente, ¿no? O sea, siempre como que ese toque de suspenso o de que es algo del más allá o algo desconocido, como que a la mayoría de las personas nos atrae, ¿no? Ese morbo. Yo que es la ignorancia. Y déjenme darle contexto. Que el elemento que llegó era un maniquí de cera. Era un elemento que no se tenía... Era muy novedoso. Ajá, era muy novedoso aquí. Uh-huh. Yo la recuerdo, y estaba muy deteriorada el maniquí. Recuerdo que hasta en sus manos tenía uñas marcadas donde la gente llegaba, que tenía acceso a ella, le encajaba las uñas y todas estas cuestiones. Digo que era una cuestión de ignorancia porque es algo nuevo y al tú no tener contexto, tú no tener, pues empiezas a inventar cosas. Y yo digo que una cosa fue a otra, la otra, y se convirtió en esta leyenda. Y que decíamos la otra vez, que también la mercadotecnia tiene mucho que ver, ¿no? Y a lo mejor la misma gente, el personal de la tienda o los dueños, pues también al ver toda esta, todo este público y el boom, pues también ellos empiezan quizás a alimentar esa historia, ¿no? Como de ya decir, es que quizás la mamá la mandó embalsamar y por eso se ve tan real el maniquí. Y aprovechando eso, les quiero decir que estos estudios de los opinantes antes era un panteón. Por si llegan a ver aquí que pasa algo ahí. Entes. Pero bueno, una parte que a mí me parece muy rescatable. No empieces, ¿eh? No. Dice la gente. Sí, acuérdense que lo que es escuelas, lo que es edificios y parques siempre fueron panteones, entonces... Bueno, el Parque de la Regla... No, espérenme, déjenme ya para cerrar este tema de la Pascualita. Un dato que por el que también a mí me llamó la atención esta leyenda, cuando recién llegué aquí en el año 2000, hubo una exposición en la Quinta Gameros de Rocío Sáenz, que es una artista de aquí de Chihuahua, que ahorita ya está pues muy reconocida, ya vive en Guadalajara, y ella hizo todo un proyecto relacionado con la leyenda de la Pascualita. Y pues era multidisciplinario, porque yo recuerdo que había, ella y otras personas se caracterizaron y anduvieron deambulando por el centro y metiéndose a bares, a cantinas y pues sí, haciendo como una especie de performance y es un trabajo muy padre. Incluso ahí en el aparador de la Pascualita hay una pieza de Rocío Sáenz. Oye, ahorita siguiendo con el tema de Pascualita, ahorita que decías tú que era ignorancia de la gente. Puede ser ignorancia y puede ser la necesidad que tenga la gente de creer en algo. Es decir, ¿cuántas veces no vemos que apareció una imagen de un niño
y hay que ir a adobarlo, ¿no? Ujú. O en la tecnología que había un tanque en donde el óxido del agua se aparecía a la Virgen. ¿No se acuerdan también de ese? Digo, no Era es el un rostro tema. de Cristo, O ¿no? algo así, pero lo llevaba la gente y dejaba flores y arreglos. No es además de esta ignorancia, es la necesidad de creer en algo diferente a lo que hacemos en nuestra vida. Totalmente. ¿Y por qué? Porque tanto la ignorancia y la necesidad te orilla a creer en algo que no sabes que existe. Pero es la creencia tal cual. De ahí nace, desde la ignorancia, desde la necesidad de saber que existen cosas que tú no puedes ver o comprobar. Bueno, Marcela, ¿y entonces la Pascualita sigue o no sigue? ¿Es o no es? Actualmente el aparador está todavía vacío. Hay varias teorías, pero bueno, una dice que pues como a la gente no le gustó esta nueva apariencia y estos retoques que le hicieron, pues que está todavía en proceso de que la vuelvan a restaurar. Y la otra dice que como comprobaron que sí era un cadáver real, pues lo desaparecieron. La Ahí se primera, las la dejo. que se fue a México. Sí. Órale. Y si un día usted me llega a ver en vestido de novia en el centro, No, soy dándole vuelta a las cantinas, ando haciendo un performance también. Seré Pascualito. También soy Pascualito. Pascualite. Oigan, fíjense que yo les voy a platicar un suceso que me llamó mucho la atención por lo que platiqué al inicio del programa, lo que generó con la gente. Un comentario, un dibujo, y si alguien no conocía Meoqui, la ciudad de Meoqui en Chihuahua, a partir de ese momento todo el mundo la conoció. Híjole, ¿y eso a dónde vas? Resulta ser que en 1987, en octubre para ser más específico y preciso, unos niños jugaban con unos hombrecitos que medían 10 centímetros. Y a nadie le contaban. Estos niños jugaban en el patio de su casa, allá en Meoqui, con unos hombrecitos que se aparecían a las 8 de la noche regularmente. Y entonces, a las 8 de la noche que se aparecían, pues los niños jugaban con ellos. ¿Y esos niños platicaban, eran ¿no? hermanos, amiguitos? Sí, Ah, sí. ok. Y platicaban con ellos y jugaban y los hombrecitos les preguntaban cosas. Incluso dicen que les preguntaban qué comían y que les dieran de comida a ellos de lo que comían los niños para probar lo que ellos comían. Y cosas así, que los niños los interrogaban a los niños entre juego y juego. Resulta ser que eran como entre 15 y 20 hombrecitos los que se aparecían a jugar con estos niños. Entonces nadie se daba cuenta. Era una gran cantidad. Ningún adulto se había dado cuenta, se había percatado del asunto de los hombrecitos con los que jugaban estos niños. Hasta que llegó un día en donde uno de los niños, jugando con unos hombrecitos, le arroja agua. Jugando, ¿no? Ellos estaban jugando. Y el hombrecito se ahoga. Ay. Entonces Lo mató. los otros hombrecitos se molestan mucho y uno de ellos toca el brazo del niño y le genera una especie de quemadura. Entonces, entre que los niños lloraban, porque había pasado eso, pidiendo auxilio, ahora sí, los otros hombrecitos cargaban al ahogado. al monito ahogado y se lo llevaban atrás de un cobertizo que era de donde salían, que era una especie de cuevita para ellos que habían hecho los niños, pero de ahí salían estos niños, esos Los hombrecitos. monitos. Entonces, al llevar al niño a la Cruz Roja, pues, para que tendiera la quemadura del brazo, el enfermero que lo atiende, pues le empieza a preguntar, oye, pues, ¿qué te pasó? ¿Cómo te lo hiciste? ¿Fue un animal? ¿Fue qué? Entonces el niño empieza a relatar que no, pues que fue el hombrecito. Pues, ¿cuál hombrecito, verdad? Y empiezan ahí, pues, ¿cuál hombrecito? ¿Cuál hombrecito? ¿Cuál hombrecito? Entonces nadie sabía de los hombrecitos y mandan traer a los otros niños que jugaban con él, que eran uno de sus hermanos, y por separado también dan la misma versión, que eran unos monitos. Entonces, a ver, pues descríbanlos, ¿no? O sea, ¿qué pasó con...? Y ellos hacen un dibujo, y a ver si lo podemos presentar, un dibujo de los hombrecitos que le llamaron los monitos de Meoqui. Sus manitas y sus pies parecen de rana, como de renacuajito, Okay. y se les encendía el pecho, una luz en el pecho. Ay, como it. Estaban estaban un poquito más grandes de su cabeza que su cuerpo, pero no medían más de O 10 sea, era como una centímetros. ranita. Era como una ranita. Muchos dicen que lo que los niños se confundieron eran con ranitas. Ellos decían que eran hombrecitos, porque los hombrecitos
les hablaban. Entonces la gente los nombró como los monitos de Miyoki, pero llegó a ser tanta la gente que llegaron incluso de medios internacionales a cubrir la nota de los monitos de Miyoki. Qué vergüenza. Y la verdad es que está bien interesante, porque si ustedes ven la los dibujos, ignorancia. si ustedes ven la descripción que hacen los niños sobre los monitos de Miyoki, o sea, es impresionante porque además coinciden los niños. Pero después de que mataron a este pobre hombrecito ahogado, ya no se volvieron a aparecer. O sea, ya se fueron. Pues imagínate. Sí, oye, pues si nos vas a estar tratando así. El tema es, ¿fueron realidad o no fueron realidad? Si de verdad los vieron los Y niños. la casa en donde se aparecían, ahí la investigaron y todo. Ahí estaba. Los adultos dicen, particularmente una señora que ya ves que siempre en las... Siempre hay una señora. Siempre hay una señora. Siempre. Que ella dice que a ella se le afiguró ver una luz muy intensa unos días antes de que los niños empezaran a jugar con los monitos. Ay, señora. Y que a raíz de eso, pues empezaban a oír cosas extrañas, ¿verdad? Nunca supieron ¿Cuánto que... cobró esa señora por dar Nunca ese supieron testimonio? pero lo curioso es que es lo que dice George ahorita, porque si ves tú las fechas, creo que los niños empiezan a jugar con los monitos de Miyoki, el Miyoki, como una semana después de que se estrenó la película de E.T. Entonces, pero a E.T. no se le prendía el pecho, ¿no? Se le prendía el dedo. No, también. También el pecho. Cuando ya se conecta con Elliot. ¡Ay, el otro sí bien! Se conecta y tienen las mismas pulsaciones y se le prende así. Yo tenía un monito de E.T. y se le prendía. Creo que al final, ¿no? Sí. Sí. Ya Yo está no ahí. me acuerdo nomás de que se le encendía el dedo cuando quería hablarle a su planeta. Pero bueno, esa es la historia de los monitos de Miyoki. Y hasta la fecha la gente dice, pues, es realidad o es fantasía, o los niños en su juego idearon este tipo de hombrecitos. Pero lo curioso es que coincidieron los niños en describir a los hombrecitos estos. Vestidos de blanco, cabezoncitos, o sea, pelo tenían largo. ropa. Sí, pues eran unos monitos. Sí, porque pues poderosos eran. Sí, oye, pues Poderosos tú eran. luego quieres ver a toda la gente. Gente encuerada, Yo no, me no. imaginé una ranita así, un ití. Oye, una no, ranita como el que no. salía en Warner aquí. No, nada más las manitas y los Sombrerito. pies eran como Eran de ranita, como ranita. anfibio, pues. Entonces muchos dicen Pero lo es que ¿de qué edad eran esos? No lo cuestiones así, pues él lo Pues sabe. es que un niño pequeño no sabe de hacer 10 a 12 años. No sabían dibujar. De 10 a 12 años. Yo les tengo un dato de esa historia. De los monitos de Yo Miyoki. fui un niño. Yo fui la señora que estuvo. No, mi papá trabajaba en aquella época en Miyoki y nos traían las nuevas cada tarde que llegaba, El que chisme llegaba a la casa. del- No, del- que esto, y que el jueves van a salir. Y toda la gente, toda la colonia iba a esperar a que salieran los monitos. Nunca salían los benditos monitos. Pero mi papá dice que les tenían nombre. Y ya se está asomándose sí. la cabeza a Crispín. Y que no sé qué. Ya, ellos tenían Crispín nombre. era el líder. Era el líder. Sí, no, sí, espérate, porque tenía nombre. Cuando los niños les preguntan, ¿no? ¿Cómo te llamas? Y uno se llamaba Hugo, y otro Sí. Paco, y otro, pero el líder era Crispín. Era Me acuerdo Crispín. por el nombre, pues se me quedó grabado el nombre. pues. ¿Y el fallecido? ¿El desvivido? El desvivido, Al no, que nunca pudo desvivieron. decir su nombre porque antes de eso lo ahogaron. Pero sí, Ya no pudo. sí, ya. Se hidrató demasiado. Entonces, pero ahí quedó en el aire, pero de verdad fue una psicosis lo que se provocó en Miyoki. Y mucha gente de aquí del estado de Chihuahua que Iban. ni siquiera sabía que existía Miyoki, conoció Miyoki por ese tema. Y después de eso ya tampoco se volvió a oír Miyoki con más que el vado y las garzas y todo este tema. Los Pero chupacabras después. pero chupacabras después, pero fue muy sonado el tema de los monitos de Miyoki porque les digo, lo interesante es que engancharon a medios internacionales y vinieron de varias partes del mundo a hacer reportajes, a investigar la tierra, a analizar residuos, etcétera, 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 para ver si podían dar con los famosos monitos de Bonitos, Miyoki. señor. Yo creo que también entre que tú decías que era en cierta parte ignorancia, yo creo que es también esa curiosidad, ¿no? Hacia lo ¿Cómo? desconocido. Es que todo para que eso se reproduzca, tiene que haber esos elementos, ¿no? El morbo, la curiosidad, el no saber de dónde viene, de qué es, y empiezan a hacer todo ahí las leyendas y estos mitos. Pero qué padre porque esa pues leyenda o historia o anécdota como que fue un boom de
de una fecha muy específica y pareciera que ya está como sepultada, ¿no? Y Pues sí, pues ya los niños deben de estar, pues ya ser adultos, ¿no? Bueno, ya uno de los monitos creo que trabajan en una maquila, o sea, ya eso ya se quedó en el olvido. Trabaja acá en la se Dale. hicieron pescadores. No, pero sí, todavía hasta la fecha hay residuos. Sí. Marta, nuestra operadora estrella, pues nos platica, no, Marta, ¿cómo está? Enseguida está en una iglesia, ¿no? Está en una tienda. Un puesto de tortas. Fíjate, un puesto de tortas y se llama Los Monitos de Mioki. O sea, todavía ellos siguen explotando la imagen de los monitos. Pues sí, Ah, es Pero parte ahí de la sus La torta tradiciones. crispina debe estar ahí rica. la torta Es una Crispín. torta ahogada. Híjole, de veras que ustedes no son serios en nada, pero bueno. Ay, están muy padres estas historias, ¿eh? Oye, George, ¿cómo cerramos el programa? ¿Cómo cierras tú? Sea usted la señora chismosa siempre de estas historias. Usted agréguele siempre ahí ese extra. Exagere. Sí, exagere. Usted cuente y exagere siempre. Que miren, también esto nos da identidad. Esas leyendas, estas historias a cada región. Usted también cuando le toque, no, yo allá en mi rancho y no, yo fui a la escuela con el monito. Usted agréguele cosas, porque es la sustancia de esto. No va a salir al rato una mujer que es que un monito me embarazó. Mira, mi hermana una vez un monito lo embarazó, pero no voy a hablar de eso, es otro monito. Era ficticio. Se hizo fantasma. Sí, hizo fantasma. Desapareció también el monito. Tú, La Marcela, ¿cómo cuestión. cierras, Marcela? Pues yo invito a nuestro público a que nos dejen algún comentario, que nos dejen alguna anécdota, alguna historia o simplemente su opinión sobre estos temas que les platicamos el día de hoy. Acérquense a la historia, a las leyendas. Ya les había recomendado el libro de 9 leyendas de Chihuahua, pero creo que hay muchas más que están por ahí un poquito más escondiditas y está padre revivirlas. Bueno, yo cerraría invitando a todos ustedes a que conozcan Chihuahua, conozcan los municipios que tiene Chihuahua, conozcan los estados que tiene México, que no nos dejemos llevar por las noticias, que no nos dejemos llevar por un amarillismo que se está generando. Al contrario, yo creo que Chihuahua y cada uno de los estados que tiene México tiene infinidad de cosas que platicar, que conocer, que disfrutar. Estas historias que ahorita platicamos son miles las que podemos ir platicando nada más de Chihuahua, de los municipios que tiene Chihuahua, en el desierto, en la zona serrana, en el norte, en cualquier parte. Usted va a encontrar gente buena, va a encontrar gente que le platique estas historias que seguramente le van a llenar. Y por favor síganos, acompáñenos en nuestras redes, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en Instagram también, ya dije. Y algo bien importante, suscríbase en YouTube, escúchenos en Spotify, síganos para poder seguir generando este contenido que esperamos sea de su agrado. Muchas gracias y hasta la próxima.